Perfecto, muchísimas Que, gracias a todos que- por los que pudieron participar en las aulas. Tengo entendido que ya estamos todos de vuelta. sí, yo lo que quería es hacerles una pregunta, José, para ganarse ahí un premio. ¿Quién quiere Ah, comentar su perfecto. experiencia de lo que acabamos de vivir? Ingeniero Martínez, Leonardo Martínez, por Sí, favor, sí. coméntenos qué le pareció lo que hemos visto en las diferentes aulas. Bueno, buenas tardes a todos. Solamente saludé con el aula en que participé. Bueno, me parece de gran valor el aporte y la experiencia que han podido compartir, en especial Alexis, lo que ha podido compartir en las implementaciones. Sin duda necesitaríamos más tiempo para profundizar detalles importantes que yo entiendo ustedes pues los manejarán muy bien en las implementaciones. En fin, bueno, me queda claro que el enfoque de todo este proceso RPA está muy dirigido a las tareas, a los procesos. Para mí es el gran concepto de la implementación de esta herramienta. Digamos, es el mensaje que yo tengo y obviamente dentro de mi sector, en la parte de manejar proyectos con estrategias claves, para mí es muy importante los conceptos que ustedes han podido aquí compartir. En definitiva, sí coincidimos, que ustedes comentan que automatizan pues tareas repetitivas, tareas que consumen importante cantidad de tiempo en recursos, tareas de mucha validación donde intervienen diferentes sistemas. También se reduce el tema de los errores humanos, que eso es lo habitual que sucede en las organizaciones. Y obviamente creo que este es el gran valor y es el gran beneficio. Al mismo tiempo, bueno, se dice que las implementaciones de RPA, según lo que yo he leído, y porque estoy metido en este tema, son desafiantes y obviamente a veces se dice sin garantía de éxito, pues si no se hace correctamente un cambio de RPA podría terminar creando más problemas de los que las compañías esperaban. Sin embargo, los ejemplos que hemos podido ver o los que yo he podido aquí notar, pues me dejan una sensación muy buena, una experiencia pues muy buena como para que se pueda profundizar. En definitiva, Alexis, gracias por ejemplificar esos procesos. Pienso que esto para una organización es una estrategia para el negocio. Finalmente es lo que yo mencionaría, esto tiene que ser manejado como una estrategia que hoy en día, siendo esta una tecnología disruptiva también, tiene que ser un cimiento, una base fundamental que hoy manejen las organizaciones. No, nada Muchas más, Alexis, de mi parte. gracias. Muchas gracias, ingeniero Martínez. No sé si alguien más quiere compartir cómo estuvo su experiencia en su sala, algún tema. Tal vez menciónales el premio que podrían ganarse, Alexis. Sí, justamente comentaba el premio que estamos sorteando, pues es una entrada a un entretenimiento virtual, ¿no? Ya se lo ha ganado este momento el ingeniero Martínez, ¿no? Tendríamos la opción de pronto entregar otro si es que alguien comparte cómo vio su experiencia en esta dinámica que hemos implementado. Natalie Maggi está alzando la mano. No le veo. ¿Dónde? Por favor, ¿puede hablar? Siga. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero, mil disculpas que estoy un poquito mal con los datos y no puedo compartir video. Pero sí, justamente como decía la persona anterior, pues realmente el poder visualizar ya ejercicios en tiempo real con RPA, pues también ya asociamos un poco al sector en el que nos manejamos, ¿no? Antes yo ya he tenido la oportunidad de poder ver cómo se maneja RPA en otras organizaciones y realmente ya enfocarlo al sector en el que nos encontramos, en mi caso en el sector financiero, pues ya como que lo hace más palpable, ¿no? Y el tener ya esta explicación, como bien nos decía Azucena, pues tener los objetivos claros y visionar qué es lo que queremos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, ¿no? Yo desde la parte de procesos, que es donde me desempeño, sí se ven todas, sí se visualizan todas estas mejoras, pero siempre como que necesitamos un poco más la herramienta o tal vez ya la asociación con el resto de colaboradores y demás para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y ya con esta explicación que hemos visto y los ejemplos también, como que ya se aclara un poco más el panorama y más bien felicitar la idea muy acertada de hacerlo ya así en aulas separadas, divididas por sector, porque también ya nos ayudan a visualizarlo más enfocado a lo que hacemos, porque a veces vemos ejemplos muy generales
y tal vez no lo visionamos ya cómo lo podemos aplicar directamente en nuestra organización. Excelente, muchas gracias por el testimonio. Efectivamente, sentimos que estamos logrando nuestro objetivo, ¿no? De llegar con el mensaje claro de los beneficios de manejar RPA. Creo que continuemos, José, con el siguiente tema dentro de la conferencia. Perfecto. Solo para aclarar a las dos personas que han podido participar, tanto a Leonardo Martínez como a Natalia Maggi, muchas gracias por su participación. Y uno de nuestros representantes se comunicará pronto con usted para gestionar la entrega de su premio. Listo, ahora vamos a pasar con Jorge Villarreal, quien nos va a hablar sobre los avances y tendencias de la tercera generación de RPA. Así que, por favor, con ustedes, Jorge, te cedo el espacio. Muchas gracias, José. En este momento comparto mi pantalla y vamos a empezar con este tema, ¿no? A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Por favor, ¿me confirma? Sí, solo les aclaro mientras Jorge carga la presentación. Les vamos a compartir al chat de la sesión una breve encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden llenando. Recuerden que se va a sortear entre las 3 personas que llenen la encuesta, entre todas las personas que llenen la encuesta se van a sortear 3 ganadores hacia nuestras presentaciones artísticas virtuales. Así que les invito a que llenen, por favor. A ver, sí, muchas gracias. A ver, permíteme. Perfecto. Bueno, vamos rápidamente a revisar el tema de justamente avances y nuevas tendencias RPA 3.0. Y la intención más que todo es que ustedes conozcan que, si bien es cierto, RPA ya viene algún tiempo funcionando, sus plataformas, y como toda herramienta de software, tiene la tendencia a mejorar o a estar acorde a las nuevas tendencias de tecnología, pues obviamente RPA no es la excepción. Y pues lo que vamos a ver es qué es lo nuevo que hay hoy o qué es lo nuevo que RPA tiene para ofrecer justamente a las empresas, de lo que ya se conoce, ¿no? Obviamente RPA es un robot que trata de emular lo que hace una persona, un proceso repetitivo, pero aparte de eso, pues puede tener una serie de complementos con lo que nosotros podemos lograr lo que se llama la fuerza de trabajo digital, ¿no? Y la fuerza de trabajo digital básicamente es justamente tener toda la capacidad de RPA y ciertos complementos que nos va a ayudar a tener una visión 360 de lo beneficioso que puede ser tener RPA en las organizaciones. Básicamente, lo que tenemos en este momento es, primeramente, hablar de la generación web, ¿sí? Y lo que es el nuevo tipo de arquitecturas dinámicas. La arquitectura dinámica per se, o más que todo, todos los productos hoy por hoy de tecnología que no están orientados a ser web, a tener una página en la cual nosotros podamos ingresar desde cualquier punto geográfico, desde cualquier medio, pues obviamente es un producto que se está quedando atrás, ¿no? Básicamente tener una herramienta que sea 100% web también es uno de los mejores que puede tener RPA. Si tenemos herramientas que están orientadas a la web, van a haber muchos beneficios, ¿no? Justamente, como les decía, el tema de poder rápidamente acceder a la plataforma, a su administración, digamos, a la parte de programación de los robots, etcétera, ¿no? Entonces, una tendencia web es algo que se viene y es necesario y muchas de las tecnologías RPA la están adoptando. El tema de nube, ¿sí? El tema de poder utilizar el nube como una opción, pues obviamente significa que las plataformas RPA están considerando tener escalabilidad, es decir, si nosotros dimensionamos un proyecto de RPA que tal vez sea de término medio o pequeño justamente, pero de ahí queremos crecimiento y muchas de las veces crecimiento significa también crecer en infraestructura, porque obviamente RPA es una plataforma de software y tiene que instalar justamente a los robots de software en su infraestructura. Pues si no contamos con esa infraestructura, pues empieza a ser un problema, ¿no? Con respecto al tema de poder adaptar o dimensionar para una nueva cobertura de automatización. Es decir, digamos, herramientas que hoy por hoy tengan el poder de enlazarse a la nube
y poder ofrecer esos servicios de infraestructura rápida para poder crecer y escalar, digamos, en robots para tener una fuerza de trabajo digital y poder procesar más con un robot o con varios robots, pues obviamente es una tendencia, ¿sí? Y la siguiente, pues obviamente el tema de poder introducir temas cognitivos, temas de inteligencia artificial, que pues obviamente van a mejorar mucho la velocidad en la que va a tener una respuesta en una transformación, en un tratamiento o en un proceso repetitivo en líneas generales, ¿no? El tema de la adopción de todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, el tema de cognitivos, es algo que también está adoptando RPA para justamente mejorar los tiempos de ejecución y los tiempos también de programación. No nos olvidemos que un proyecto de software, de automatización, de una u otra manera, pues requiere de su tiempo, es un proyecto, y pues va a haber una fase de construcción, básicamente, y la fase de construcción, justamente, digamos, puede tardar dependiendo del proceso. Y la idea es que las herramientas que tengan justamente módulos cognitivos apoyen, apalanquen y reduzcan ese tiempo de implementación. Ok, construir un sitio de trabajo digital es algo muy importante. La plataforma RPA como tal, desde sus inicios, pues obviamente estaba orientado digamos, a poder tratar de mimetizar lo que hace una persona. Hablamos de como un macro de Excel, ¿no? Nosotros ejecutamos un macro de Excel y luego vemos cuáles reproducimos y vemos que tenemos el efecto de todo lo que hemos hecho en la hoja de cálculo. RPA podría ser un símil con eso, pero obviamente saliéndose del contexto de la ofimática de Excel hacia todo el amplio del software que puede tener instalado en un ambiente, ¿no? En una computadora, ¿sí? Pero, digamos, hay varios roles y esto es lo que hablaba Azucena en su presentación, que son muy importantes, digamos, para poder llevar un proceso, digamos, un proyecto de automatización de manera exitosa, ¿no? Primeramente están los administradores de TI, que son los perfiles necesarios para poder soportar la infraestructura del aplicativo, ¿no? Como les decía, RPA es un aplicativo y tiene que tener, obviamente, su infraestructura de soporte, de apoyo, tiene que tener mantenimientos, mejoras, etcétera. Y obviamente es necesario que tecnología esté inmiscuida en estos proyectos. El segundo perfil importante, obviamente, es el desarrollador, ¿sí? La persona que va a construir los bots de todo lo que hemos visto en los casos de uso, pues obviamente la construcción va a tomar cierto tiempo para poder tener la lista. Obviamente estamos hablando de que son tiempos ágiles acorde a lo que nos mencionaba Azucena, es decir, en semanas podemos empezar a ver el retorno de la inversión, sí, porque tenemos resultados de una manera muy breve. Pero el desarrollador es un factor muy importante, ¿no? Que tenga la experiencia, que tenga el expertise y que eso, sobre todo en la nueva plataforma, pues tenga muchas facilidades para construir. Y finalmente está el usuario de negocio. El usuario de negocio posiblemente sea una persona, si no es la más importante dentro de este proceso, porque es la que conoce justamente el mismo, ¿no? Conoce el proceso de inicio a fin, conoce cuál es el happy path que le decimos, cuál es el camino normal que sigue el proceso, cuál es el camino alternativo, y se conoce todo acerca de eso, ¿no? Pues obviamente la persona operativa que ejecuta el proceso, ¿no? Y justamente, digamos, estos tres roles, pues poder integrarlos en una solución enterprise, en una solución para empresas, es algo que es beneficioso, ¿no? Para que todos puedan, primero, tener un ambiente colaborativo y segundo, pues obviamente tengan apartados definidos dentro de la plataforma RPA para que puedan justamente, digamos, poder llevar un proyecto exitoso de RPA de una manera eficiente y eficaz. Soporte para multiplataformas es algo que siempre ha estado, digamos, en la mente de RPA. Si bien RPA, digamos, en sus inicios también se corrían con ciertos sistemas operativos, bajo ciertas condiciones, pues obviamente ampliar ese abanico de posibilidades de instalar RPA en un móvil, en una plataforma distinta a la que usualmente, digamos, utiliza un usuario, es decir, plataformas de otros sistemas operativos como Unix, Linux, etcétera. Pues obviamente esa cobertura va a generar mucho más poder para poder automatizar, ¿no? Justamente ese tipo de acciones en esas otras plataformas. Siempre ha habido esa limitante, pues y obviamente la tendencia es que obviamente haya una universalidad con respecto a poder instalar en varias plataformas. Hablar de arquitectura plugin es algo que también se viene, ¿sí? De manera muy general, una arquitectura plugin, es decir, conecta y usa,
¿sí? Muchas de las plataformas RPA pues vienen con un set de acciones muy definidas y muy, digamos, establecidas. Pero la idea es que podamos ser dinámicos en poder añadir más acciones conforme se adapte a las nuevas tendencias de tecnología. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, basado en nuestras experiencias, como en algunos de los sectores hemos podido ver, tenemos, por ejemplo, monitoreo de redes sociales, ¿no? Hoy por hoy tenemos una nueva red social. ¿Qué pasa si mañana viene una nueva red social y nosotros queremos monitorear esa red social? No podríamos porque tecnológicamente no existen los medios y pues obviamente tendríamos que esperar que una plataforma actualice su funcionalidad para hacer esa cobertura, ¿no? Pero ¿qué tal si esa actualización es más dinámica? Es decir, ok, salió, digamos, una nueva red social, LinkedIn, para poder monitorear. Ok, la idea de esta arquitectura es que nosotros tengamos rápidamente un nuevo plugin que se llame, ok, plugin para automatizar acciones de LinkedIn o Office 360 o cualquier otra tendencia nueva de soluciones y la adaptemos rápidamente a nuestra solución y ya podemos empezar a usarla, ¿no? Entonces, la arquitectura plugin es eso, poder empezar a meter más acciones de las que ya vienen, digamos, de una u otra manera por defecto en la plataforma y podamos agilizar justamente ese tema de automatización en nuevas plataformas. Tenemos seguridad sobre la nube. Como les decía, la tendencia siempre va a ser el tema de medios digitales, el tema de la nube, pero obviamente hay mucho tema de prioridad de seguridad y privacidad de datos, ¿no? Si nosotros y nuestra plataforma está en la nube, pues siempre va a haber, incluyendo a los sectores, obviamente, que son muy delicados con el respecto del tratamiento de información, pues brindarles esas opciones de seguridad y privacidad que pueden ofrecerle las nuevas plataformas de RPA, que son certificadas, que tienen certificaciones de seguridad, que su nube tiene protecciones, que son SOC, etcétera, para que puedan tener una seguridad de que la data obviamente está protegida, hay encriptación, no va a haber algún tipo de intrusión no considerada, y pues se pueda manejar una solución de RPA en nube, incluso para temas como les decía, los sectores fuertes con regulaciones, como es el financiero y la banca. Finalmente, como les decía, un poco para resumir, tenemos que las plataformas en general deberían ser escalables, ¿no? Si nosotros, como les decía, al inicio estábamos considerando un escenario muy pequeño para automatizar, y lo que naturalmente pasa en automatización es que una vez que implementas tu primer proyecto de automatización, te das cuenta de que puedes o se te abre muchas posibilidades de automatizar otros procesos de manera transversal en los departamentos de la organización, pues obviamente ya quieres escalar. Tal vez tu segundo proyecto ya quieras automatizar a lo mejor tres procesos, 5 procesos, etcétera. Y pues una herramienta que te pueda brindar esa facilidad de escalar, ¿sí? Que pueda extenderte y que pueda ser muy rápido en adaptarse a esa escalabilidad, pues es algo que es una tendencia y debe ser muy necesario, ¿no? Y como les digo, basado en la experiencia que hemos tenido nosotros como Innovasis, siempre después del primer proyecto, en la segunda fase ya, pues obviamente los clientes nos dicen, ok, queremos 3 bots, queremos 5 bots más, porque ya tenemos un listado de procesos que ya queremos automatizar, ¿no? Es un paso casi que natural. Hablando digamos, del apoyo que pueda dar lo que es automatización, pues obviamente existe lo que se llama la automatización asistida, ¿no? Muchos de los procesos repetitivos operativos generalmente podrían ser hechos por un robot de software que pueda barrer todo el proceso de inicio a fin. Pero ¿qué pasa cuando en medio de un proceso existe, digamos, o es necesario la validación de una información que obviamente necesite de un criterio humano? Y esos son casos muy reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues obviamente herramientas que te puedan brindar el tema de automatización asistida, es decir, que pueda decir, ok, hasta aquí yo puedo automatizar, de ahí es necesario darle paso a una persona para que siga con 1, 2 o 3 pasos del proceso, porque necesita un criterio humano, hay muchas variantes, hay muchos escenarios que puede tratar y solo una persona lo puede solucionar, pues obviamente le da el paso y está en stand-by para que una vez que termine su parte del proceso, pues lo retome RPA para que pueda continuar con el resto del proceso, ¿sí? Entonces, hay que pensar en eso porque son casos muy reales en donde, digamos, nos hemos topado también en procesos que justamente son no necesariamente que se pueden automatizar de inicio a fin, pero
que hay ciertos sectores en donde va a intervenir una persona, ¿no? Entonces, digamos, automatización asistida habla de eso, ¿no? De que podamos nosotros tener más que todo un asistente digital que sepa cuándo ejecutar cierta parte del proceso, cuándo darle el paso a la persona y cuándo retomar para poder continuar. ¿Ok? Tenemos lo que es el aprendizaje, inteligencia artificial y aprendizaje cognitivo, que es algo muy necesario, como les decía, ¿no? Mucho de la data, casi el 80% de la data que nosotros tenemos en la organización no está estructurada o está semiestructurada, es decir, viene de varias fuentes, no está formateada, y solo el 20% de esa información tiene un formato que es la que nosotros usamos para base de datos, para hojas de cálculo, para archivos y para poder introducirlos a los sistemas. Entonces, muchos de los trabajos operativos que les decimos a veces que son tiempos muertos, invisibles, que una persona trata, pues obviamente de darle un formato, darle una forma, establecerle cierta forma a la información para que pueda ser accesible a los sistemas, etcétera. Ese tiempo es el que demora justamente la persona en realizar el proceso y puede ser un tema muy repetitivo, ¿no? La idea es que obviamente te apoyes con herramientas que tengan aprendizaje cognitivo y sepan interpretar ese 80% de la data que no está formateada, que pueden venir en varios formatos, ¿no? Puede ser emails, puede ser imágenes, pueden ser video, mensajes instantáneos, y puede interpretar eso para decir, ok, dentro de esa redacción que me mandó un cliente X, yo sé que me está dando 2 o 3 datos que yo necesito para el proceso. Los saco esos datos y pues obviamente ya te los pongo de manera estructurada para continuar con la siguiente parte del proceso, que puede ser introducir a sistemas, enviar por correo electrónico o empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la idea es que existen herramientas que ya están adoptando este tipo de aprendizaje justamente para el tratamiento de información y que sea mucho más rápido ese tratamiento, ¿sí? El aprendizaje cognitivo tiene sus retos y obviamente es que, por ejemplo, si existen herramientas de aprendizaje cognitivos y plataformas hoy por hoy, como IBM Watson, etcétera, Microsoft Cognitive Services, pero digamos la barrera o el reto es que ese tipo de soluciones sí necesitan de especialización. Es decir, para un usuario normal que simplemente quiere hacer uso de la herramienta, primero va a tener que aprenderla. Y si no es un usuario que generalmente tenga un perfil técnico, pues obviamente se le va a hacer muy complicado tener una curva muy breve de aprendizaje para poder usar esas herramientas, ¿no? Entonces, el puente es que RPA, a través de este tipo de herramientas, pueda darle al usuario, a un usuario normal, un usuario de negocio, la manera mucho más fácil de que pueda usar ese tipo de tecnologías con interfaces amigables y pues obviamente tenga el mismo resultado y en poco tiempo pueda aprenderlo, ¿no? Entonces, en eso lo que obviamente el tipo de herramientas que hay a disposición, pues obviamente hace este tipo de entrenamientos, ¿no? Con respecto a la información. Reconoce la información, entiende la información, enriquece, es decir, pide retroalimentación y siempre hace la parte de mejora continua. Es decir, si nosotros le entrenamos, por ejemplo, a un bot que tenga este tipo de funcionalidades cognitivas, de que, por ejemplo, tengo varias facturas y tengo de varias fuentes de proveedores, pero todos me entregan con un formato diferente, ¿no? Identifico 10 formatos. ¿Qué pasa si viene un onceavo formato? Y obviamente una automatización tradicional de RPA va a tener que construir todos los pasos para poder tratar ese nuevo paso. ¿Qué pasa con lo que es el tema cognitivo? Es que simplemente cuando corremos un robot de este tipo, nos va a decir, ok, yo te reconozco estos 10, con estos 10 ya lo has trabajado, este de aquí no lo reconozco, pero dime qué es lo que debo hacer en este. Entonces, te da una manera en la que va a aprender y con eso en la segunda ejecución, pues ya sabe qué hacer. Entonces, la adopción de nuevos formatos, de nuevas variantes de esa entrada de datos, va a reducir, con este tipo de herramientas cognitivas, va a reducir el tiempo en el que nosotros debamos implementar RPA, que es muy significativo también, porque va a requerir menos tiempo de la persona, del developer, para poder generar ese tipo de soluciones que se adapten rápidamente a la realidad del proceso, ¿sí? Como les decía, el beneficio es que obviamente vamos a ganar rapidez, incluso hasta el 10% más rápido. La automatización puede ser de inicio a fin ya con este tipo de tecnologías. Ya no vamos a necesitar de un criterio humano posiblemente para tratamiento de datos, ¿sí? Y siempre va a haber un proceso de mejora continua, eso sobre todo, ¿no?
como les decía, uno de los grandes retos es que siempre sea amigable al usuario de negocio, al usuario que no es técnico. Y ese tipo de herramientas que puedan ofrecerle esa facilidad a ese tipo de usuarios va a ser la tendencia que vamos a ver. ¿Ok? Finalmente, digamos, para completar un poco el ciclo de lo que se viene en RPA, tenemos el tema de poder analizar la ejecución, ¿sí? Si bien hemos mucho hablado de qué complementos puede ayudar para tanto construir la automatización, para poder, digamos, tener complementos que nos ayude a ser más rápidos en la construcción y en la visualización de los resultados, pero, por ejemplo, para poder comparar incluso qué tanto estamos ahorrando en tiempos, en recursos, incluso en dinero, con respecto al proceso manual, pues necesitamos un módulo analítico. Entonces, la tendencia es que RPA puede adoptar, digamos, módulos analíticos para poder obtener ese tipo de información, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, el robot que más ejecuta procesos? ¿Cuáles son las razones de falla? O sea, temas muy operativos, pero que al final van a desembocar en qué tan productivo o no productivo va a ser un robot de software, ¿no? En el cual nosotros podemos empezar a evidenciar lo que es el retorno de la inversión, justamente, ¿no? Entonces, tener reportería que nos permita a nosotros cuantificar cuánto el robot está ahorrando en tiempo, cuánto está ahorrando en recursos, pues es algo necesario que es tendencia que se va a ver en las próximas herramientas de RPA al futuro. ¿Ok? Y finalmente tenemos lo que es, digamos, el tema de construcción. Como les decía, el tema de construcción es un tema muy importante porque cuando se está pensando ya en, digamos, cuando hay un nivel de madurez de automatización, se empieza ya a pensar en procesos ya complejos que requieren de muchas entradas de datos, muchas validaciones, y pues programar eso, obviamente, generalmente el robot, digamos, los desarrolladores se toman su tiempo estimado en semanas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la tendencia también hace que puedas atacar con inteligencia artificial para que la inteligencia artificial se encargue de construir el robot per se, que le apoye al desarrollador para hacer la construcción. Y eso es algo que se viene, es una tendencia, ¿no? Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, descubrir procesos con inteligencia artificial, que ese robot, digamos, en específico, pueda priorizar, pueda identificar qué procesos nomás se corren en una computadora, ¿sí? Y a base de lo que pueda evidenciar en lo que se corre en la computadora, empezar él mismo a crear de manera automática los procesos, para que obviamente después el desarrollador venga y simplemente haga temas de afinamiento, pero ya no es la implementación desde cero, como tradicionalmente se la hace. Entonces, esa es una tendencia dentro de lo que es las plataformas RPA, ¿no? Es decir, poder tener un complemento o un robot con inteligencia artificial que permite identificar procesos y que los cree directamente, ¿sí? El beneficio general de esto es que básicamente maximiza el ROI del RPA. Si ya RPA se puede evidenciar en semanas con el ROI, con este tipo de tecnologías puede reducirse el tiempo considerablemente, ¿sí? La automatización con confianza, una vez que ya te tenga, digamos, el robot de descubrimiento que se llama, pueda darte un primer borrador del proceso, pues obviamente tú ya puedes automatizar ciertas partes y simplemente dedicarte a hacer ajustes, ¿no? Y pues se puede escalar con más rapidez, se puede pensar en automatizar mucho, pues con respecto a un roadmap de automatización, tenerle más cercano, poderlo hacer en menos tiempo, con una serie de estas herramientas que nos ayuden a construir más rápido. Eso básicamente, ¿no? Entonces, de manera general y de resumen, ¿sí? Simplemente comentarles que, pues obviamente, RPA per se ya existe en el mercado, siempre está tendiendo a mejorar, siempre está tratando digamos, optimizar los tiempos, tanto en la ejecución para los resultados, pero también para la implementación como tal, ¿no? Entonces, tener este tipo de complementos o módulos nos va a llevar a lo que se llama la fuerza de trabajo digital, que es lo que se pretende con RPA, ¿no? Tener una fuerza de trabajo digital significa tener robots de software que cumplan varias funciones en la organización y que pues nos ayudan a optimizar la productividad en general, ¿no? Que es lo que se va a ver netamente impactado justamente el negocio y de una manera muy favorable en menor tiempo con respecto a otras tecnologías como es el desarrollo y como es el script.
etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la idea de la fuerza de trabajo digital es contar con esto y esa es la tendencia. Una herramienta RPA debe contar con esta fuerza de trabajo digital y opciones adicionales que le permitan llegar a ese camino. Listo. Perfecto, Justamente muchas gracias. eso es justamente lo que quería mostrarles con tendencias y avances. Por favor, José, continúa. Yo en este momento dejo de compartir mi pantalla y les agradezco mucho la atención. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por esa explicación. Y justamente es importante entender hacia dónde va el tema de RPA y cómo le podemos sacar el máximo provecho. A continuación voy a pasar a Azucena. Azucena nos va a dar va a abrir un breve espacio para responder algunas preguntas que están ahorita en el chat. Es importante que podamos resolverlas. Lo que sí les recuerdo, por favor, no se olviden de seguir llenando la encuesta de satisfacción del webinar. Les comento que las presentaciones artísticas de las que hemos estado conversando desde hace rato incluyen una opción, es una sesión de tango virtual. También hay un show de comedia, un stand-up de un reconocido comediante nacional, local, y también hay hay un concierto de guitarras espectacular que está muy recomendado. Entonces participen para el sorteo. Listo, Azucena, te dejo con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias a todos. Les invito a quedarse. Ya nos faltan unos minutitos más. Tenemos un tema interesante al final de la sesión. Vamos a contestar súper breve, pero lo vamos a hacer de una manera en que confirmemos que las personas que hicieron la pregunta aún se cuenten en el auditorio, ¿no? Entonces, teníamos la pregunta de Alexandra Pozo. ¿Existe una metodología que recomiende para la priorización de procesos para los candidatos de RPA? Alexandra, si es que nos abres el micrófono, te agradezco mucho. Sí, tenemos una metodología que es un compendio entre algunas cosas que hemos hecho y también metodologías existentes, especialmente de fabricantes. No existe una metodología como hablar de un PMI o de buenas prácticas como ITIL, pero nosotros tenemos desarrollado y de hecho ofrecemos esa consultoría para hacer la priorización de procesos, hacemos la valorización en las aristas que les habíamos comentado y generamos los escenarios de priorización. Les ayudamos a seleccionar el escenario y obviamente les acompañamos en el proceso. Muchas gracias, Azucena. Solo una inquietud en esa parte. Para terminar el tema de la metodología que ustedes tienen, más o menos a nivel promedio, ¿cuánto tiempo tomaría hacer esta evaluación que ustedes darían en conjunto con nosotros para determinar el proceso, digamos, óptimo para hacer un piloto y ver si es que en realidad es aplicable el RPA a nivel general? Claro, para hacer el piloto, generalmente lo que vamos a hacer es reunirnos con actores claves y eso nos puede demorar alrededor de una semana en detectar el proceso. Y después en la implementación, como les habíamos hablado, un proceso puede estar implementado de 6 a 8 semanas. Ya para hacer la metodología de priorización de procesos en la parte de masificar el tema de RPA, nos va a tomar alrededor de unas 60 a 80 horas, ¿no? En donde levantamos la lista de procesos candidatos y generamos la priorización. Listo, muchas gracias. Listo, Alexandra, muchísimas gracias a ti. A ver, tenemos otra pregunta y es de... Deme un segundito. Por favor, me avisan si es que me estoy saltando alguna, ¿no? Betty, si estás conectada. Betty, si puedes abrir tu micrófono, te agradezco mucho. Requerimientos técnicos para implementar un chatbot o un bot de RPA. Buenas tardes. Un chatbot, por favor. Ya, a ver, ahí te voy a pedir, Jorge, tu ayuda, please. Claro, cómo no. A ver. ¿Me ayudas con la pregunta, por favor? Que no... Requerimientos técnicos para implementar un chatbot. Los requerimientos técnicos. Así es. Bueno, digamos, nosotros tenemos dos plataformas de RPA que podemos, digamos, proporcionarles a ustedes, que tienen obviamente sus requerimientos mínimos de uso.
Y también tenemos que, digamos, considerar el componente de chatbot. Entonces, digamos, los requerimientos o las especificaciones para eso es básicamente, digamos, hacer uso de una plataforma que es chatbot y nosotros tenemos que utilizar lo que es RPA en un ambiente. Puede ser, digamos, basado en la dimensión y en el proceso que necesitemos con respecto a su demanda, ¿no? Básicamente porque tenemos que identificar primeramente si, digamos, lo vamos a hacer todo en un single server o vamos a necesitar varios servidores para poder procesar los robots, con los robots el tema de chatbot y la demanda, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, los actores principales son los robots, que pueden ser uno o varios, que van a atender o van a conectarse al motor de chatbot, y el chatbot es justamente quien da la cara al usuario, que simplemente es una plataforma SaaS. Entonces estamos hablando básicamente de, puede ser desde un single server hacia un jardín de servidores, pero no excesivo, ¿no? Es decir, de 1 a 3 servidores máximo, en un proceso normal de chat. No sé si con eso te puedo responder tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, De todos, perdón. yo Lo decía, que de todos, básicamente, sí. perdón. Betty, continúa, por favor. Sí, gracias. Solamente complementar lo que estaría requiriendo la institución, un sistema de quejas y reclamos, que sería un servicio básico. Yo eso quería justamente comentar, que más allá de la respuesta de Jorge en este momento y de Azucena, sí hay temas ya más particulares que de pronto ameritan que nos reunamos y de manera más particular profundicemos en los detalles de esto que necesitas, ¿no? Entonces, podríamos eventualmente ya hacer una cita, una reunión posterior y ahí sí entramos en más detalle, porque ahorita está hablando de muchas generalidades y se hace más difícil concretar algo, ¿no? Ya con lo que nos comentas también el tema de reclamos y eso, pues como debes haber visto tal vez en las sesiones, tenemos algo de eso y tendríamos que profundizar en una sesión posterior. Ya. Gracias, Alexis. Betty, sí, va a depender mucho de la naturaleza. Un chatbot sencillo de quejas y reclamos no va a tener mayores prestaciones técnicas que vas a requerir. Lo que sí se requiere es generar el proceso de manera adecuada. Y obviamente vamos a depender de tu público objetivo. No es lo mismo generar un chatbot que voy a tener 100 conversaciones concurrentes que uno que voy a tener 10,000 conversaciones concurrentes. Entonces, son factores que van a implicar el dimensionamiento. David, David nos preguntaba algunas cosas. También va a depender mucho de tu requerimiento, pero tu pregunta va primero. ¿El bot de WhatsApp puede conectarse al número del comercio del negocio? ¿Quieres decir que si puede utilizar el número del comercio del negocio? Sí, en efecto. ¿Puede interactuar el bot de WhatsApp con VoiceNote? Sí. Obviamente deberíamos también tener una base que nos esté almacenando VoiceNote. Y ahí ya viene es más o menos casi lo mismo que hablar de la escritura a mano, ¿no? Ya es más complejo. ¿Disponen de un CRM que se conecte? Nosotros no disponemos de un CRM, más bien aquí la respuesta que te hago es, el CRM que tú tengas se va a interactuar con el bot, o sea, va a poder el bot interactuar contra tu propio CRM. No necesitas hacer un cambio de tecnología actual. ¿Ya? No sé si me queda pendiente la pregunta de otras personas. Me parece que teníamos también un par de preguntas que habían hecho en salas privadas. Denme un segundito. Déjenme ver. Diego Carrera también nos preguntó de qué forma la herramienta almacena credenciales de acceso a sistemas internos. Todas las herramientas de RPA te van a manejar una bóveda de seguridad. Es decir, no te va a requerir que el robot per se sepa la contraseña. ¿Por qué? Porque definitivamente puedes almacenar accesos, por ejemplo, al SRI, al IES, a ciertas plataformas que las credenciales son particulares, a bancos mismo. Entonces, te van a manejar bóvedas de seguridad que lo que te permite es hacer encripción del dato y nadie tiene por qué tener acceso al mismo. Y tu otra parte de la pregunta era, si es que estas credenciales cambian, ¿cuán fácil es hacer este cambio? Muy fácil. Pero igualmente lo tiene que hacer la persona autorizada para poder realizar la actualización de la credencial dentro de la plataforma, pero dentro de la bóveda de seguridad. Y lo que vas a trabajar es como con una variable.
Listo. En honor al tiempo, no sé si nos queda alguna pregunta pendiente, ya la vamos a revisar y les contestamos igualmente al final de la sesión. Simplemente yo quería cerrar este tema. José, dinos. No, sí, Ok. por favor, para que yo quería cerrar con... Sí. Con un pequeño... Aquí sí simplemente es, digamos que un resumen de todo lo que hemos visto desde un punto de vista distinto. Pues casos de uso van a encontrar en cada uno de sus sectores de manera infinita, ¿no? Aquí está una lista de casos de uso por sector de banca, por ejemplo, validación de antecedentes crediticios, recordatorios de pago, notificaciones de cobranzas, en temas de prestaciones de salud, agendamiento de citas médicas, distribución automática de médicos por especialización, ingreso de información a sistemas de salud, en temas de empresas de comercio, cálculo y pago de bonificaciones, automatización de pedidos en línea, generación de rutas, seguimiento de recompra a base instalada, etcétera. En otras industrias, que nos han pedido mucho también saber que otras industrias van a tener un sinnúmero de procesos en temas educativos, registros de alumnos por materia, generación de horarios, notificación y generación de plantillas de pago, etcétera. El punto principal es que pueden tener una serie de procesos. Realmente el momento en que se hace el levantamiento con las áreas funcionales, se encuentran cientos de candidatos dentro de todas las organizaciones que son prestos a automatizar. Y eso es extremadamente importante. Ahora, ¿cuál es nuestro plan de implementación ágil? Pues aquí contesto lo que nos han preguntado en algunas ocasiones. Yo creo que en todas las salas se hicieron estas preguntas. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, RPA para tu organización. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ejecuto? Pues con consultoría especializada y es en donde nosotros entramos. ¿A través de qué? Para llegar al éxito. Nosotros les ofrecemos un plan de implementación ágil para estos 2 o 3 primeros procesos ganadores, de hecho 3 procesos, con el levantamiento de procesos iniciales, la calificación y adaptación de 3 procesos para RPA, o sea, hacemos también las modificaciones si fuera el caso, para poder automatizarlos, la adopción ágil, que es la implementación o la programación para estos 3 procesos y obviamente las pruebas y monitoreo. Todo este proceso se lo ejecuta en 3 procesos claves en un tiempo de 10 semanas. Entonces, les invitamos a que adopten esta tecnología como parte de su estrategia organizacional que les ayuda a mejorar tanto su posición dentro de la organización como hacer la organización más eficiente y darle al personal una forma en que utilicen sus habilidades en generar valor para la organización, en poder hacer más, en darle un crecimiento profesional también a la gente. Y esto lo podemos hacer tanto en modalidad on-premise como en modalidad SaaS. Por último, comuníquense con nuestro correo electrónico info@innovasyscore.com para obtener 5 horas de consultoría para la detección de procesos candidatos sin costo para las personas que han estado hasta este momento en nuestro evento. Muchísimas gracias, José. Te cedo la palabra si tienen alguna inquietud adicional. Agradecemos una vez más a los más de 80 asistentes que hemos tenido el día de hoy en el webinar. No sé si, Alexis, creo que querías decir algo más. No, yo, pues bueno, agradecerles también e invitarles, ¿no? De manera muy insistente, si tienen ya alguna necesidad, no esperemos a otro webinar, si ya hay un tema específico, alguna necesidad, contáctenos que inmediatamente le estaremos atendiendo, ¿no? Sí, por favor, se pueden comunicar a nuestro correo, como mencionamos anteriormente. También tenemos nuestra página web, por favor, hay un poco de información también sobre el tema de RPA. Por favor, háganlo y de todas maneras ya con el correo, con los recursos de este webinar, ustedes podrán también tener un acceso a comunicarse con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por todo. Manténganse sanos, manténganse con salud, por favor, manténganse en casa. Cuídense, les deseamos muchos éxitos y suerte en sus organizaciones.